Iniciamos el espacio de gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y vamos a hablar ahora de una organización que yo creo que lo que le da al país, lo que le entrega al país en forma de investigación social, por su rigor, por su seriedad, es fundamental. Es conocida como una think tank, este concepto de organización, digamos, muy empoderada, muy colocada a nivel de su análisis y su investigación. Y Santiago Cueto, su director ejecutivo, flamante además, porque está desde agosto. Yo pensaba que estaba más tiempo, pero Santiago Cueto lleva en GRADE muchos años y ahora es director ejecutivo. Bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué cosa es GRADE para quien anda un poco perdido en el espacio? GRADE es un centro de investigación privado, independiente, no tiene ninguna afiliación política, religiosa, no depende de fondos estatales, dependemos totalmente de los proyectos que podamos gestionar y trata de producir estudios que lleguen a conclusiones que sean relevantes para el desarrollo, así es, de políticas públicas, para la revisión de políticas públicas, para la toma de decisiones, para el bienestar en última instancia de la población peruana. ¿Qué tiempo tiene GRADE, Santiago? Desde 1980, ya vamos a cumplir 40 años el próximo. ¿Haber nacido en el año del retorno a la democracia tiene algún sentido? Sí, fue una visión de tres personas que pensaron que era un buen momento para empezar a investigar y a discutir cosas alrededor del país, ¿no? Y sí, y de ahí ha ido creciendo hasta lo que somos ahora, sí. ¿Quiénes eran esas tres personas? Elan Jaworski, Francisco Sagasti y... Vale olvidarse, ¿eh? No te preocupes, después vendrá. Y Claudio Gerska, perdón. De acuerdo. Perdón. Perfecto. ¿Fueron años duros los comienzos? ¿Los años de la violencia además? Sí, claro. Los temas además han ido mutando a través del tiempo, ¿no? Sin duda. Así es. Entonces eran años de violencia, años en que todavía se pensaba mucho en el modelo económico, luego en el año 90, años en que se pensaba no solo en la violencia, sino cómo en estabilizar el país, luego de la gran crisis que tuvimos en la segunda mitad de los 80s. Así es. Y ahora, digamos, hay tal vez menos interés en los temas macroeconómicos y más interés en los temas específicos, sociales, como, qué sé yo, pobreza, gestión del agua, empleo, educación, etcétera. La mutación de los temas en un centro de investigación como GRADE, ¿en qué se sostienen? ¿En la coyuntura? ¿En la necesidad de ir y tomar otros rumbos? ¿O es que llega un director que plantea ideas de pronto y las pone sobre la mesa y todos las hacen posibles? ¿Cómo va? No, en GRADE tenemos un sistema en el cual los investigadores principales tienen prácticamente todos un doctorado, entonces tienen mucha autonomía para plantear sus propios temas de investigación y la posibilidad de que los puedan desarrollar o no va a depender en gran medida también de que hayan agencias del Estado o internacionales que estén interesadas en llevarlas adelante, así es. ¿Por qué una instancia internacional estaría interesada en financiar un proyecto de investigación de este tipo? ¿Qué gana o qué pierde la cooperación internacional? Esa es una buena pregunta y esto es algo que ha ido cambiando también. Cuando empezó GRADE, pues éramos mucho más objeto de atención de la cooperación internacional, pero ahora que somos un país de ingresos medios altos, la cooperación internacional en muchos casos se ha movido a los países del sur del Sahara, en África, del sudeste de Asia. Pero de todos modos hay agencias que quieren trabajar con el Perú y que quieren hacer estudios de investigación. Nosotros trabajamos principalmente en ciencias sociales y entonces quieren ver, por ejemplo, el impacto de algún tipo de programa. Hace unos años hicimos una evaluación de impacto de, por ejemplo, el programa Una Laptop por Niño, que fue un programa masivo en el Perú, y el BID tenía mucho interés, porque le interesaba el tema de tecnología en educación, en saber si es que este programa había resultado en beneficios para los estudiantes en aprendizajes, por ejemplo. De acuerdo.
¿Tienes la sensación que Grade es mejor haciendo un diagnóstico para que el proyecto entre o es mejor haciendo el análisis de impacto de lo que el proyecto generó? Y probablemente las dos cosas es lo que podemos hacer. Ahora, una cosa es generar, digamos, evidencias, conclusiones, y otra es llevarlas a la práctica, a la implementación de políticas, y para eso conversar con funcionarios de los ministerios, tomadores de decisiones en diferentes niveles del Poder Ejecutivo, por ejemplo, de los gobiernos regionales, es muy importante. A veces se habla de que existen dos culturas, digamos, ¿no? La cultura de los investigadores y la cultura de los tomadores de decisiones, pero hay que encontrar puentes, digamos. Necesariamente, vasos comunicantes, si no, ¿para qué están uno y otro, digamos, no? Así es. ¿Cuánta gente trabaja en Grade? Ahora somos 85 personas. Oye, no es un número pequeño, ¿eh? No, hemos ido creciendo. ¿Cuántos son investigadores? Investigadores principales con doctorado somos alrededor de 15, alrededor de unos 30 investigadores asistentes, deben haber unos 10 practicantes más y el resto personal administrativo. ¿Cómo es la jerarquía en Grade? Digamos, ¿cómo es el orden del organigrama? Sí, hay una carrera de investigador en la cual los más jóvenes son, los que entran son practicantes que están terminando su carrera en la universidad, que pueden pasar a ser luego asistentes de investigación, luego con experiencia, digamos, y posiblemente alguna publicación, investigadores asistentes. Entiendo. Luego, si cuentan con una maestría, pueden ser investigadores adjuntos. Ahí, en algún momento, nosotros hacemos un trabajo de apoyarlos a los que quieren hacer un doctorado, entonces los ayudamos con algunos contactos, con cartas de referencia para que puedan conseguir una beca para estudiar afuera, que es una cosa muy complicada. Y luego, cuando retornan, si es posible, nos interesa mucho incorporarlos dentro de esta misma carrera que mencionaba como investigadores asociados o finalmente como investigadores principales, que es el nivel más alto de grado. Entendiéndote, Santiago, hay una línea transversal atravesada por el grado académico. Sí. Parece que ahí pesa mucho en Grade esa condición. Sí, el doctorado es lo que te permite pasar a la categoría de investigador principal, así es. De acuerdo. ¿Por qué Grade no ha mutado o no ha mirado la posibilidad de ser universidad con esa riqueza de investigación y de trabajo en lo social? ¿Lo han pensado, lo han discutido? Es una pregunta muy interesante. Estamos pensando ahora ampliar un poco el repertorio de Grade. Hace un par de años hemos empezado con cursos sobre evaluación de programas y evaluaciones de impacto que han tenido mucho éxito, mucha acogida y que se dan en el mismo Grade. Y en esa línea, un posible camino a seguir después podría ser efectivamente convertirnos en una universidad, ¿no? O asociarnos tal vez con alguna universidad. De pronto. O sea, pero sí está en la mira, es una posibilidad abierta. Es una posibilidad, sí. De acuerdo. Este concepto think tank, ¿qué significa? Que lo he visto en ustedes muy instalado en el IEP también, por ejemplo. Sí. Think tank es, claro, la traducción más o menos libre es centro de pensamiento, digamos, ¿no? A nosotros nos gusta decir que no solo somos un centro de pensamiento, sino además un centro de investigación, y entonces nos guiamos un poco por las conclusiones de la investigación cuantitativa o cualitativa que hagamos. Hay algunos think tanks alrededor del mundo que, a diferencia de nosotros, sí tienen una ideología marcada. Dicen, nosotros no somos un centro de pensamiento liberal, no somos un centro de pensamiento socialista o lo que fuera, ¿no? Nosotros no tenemos este tipo de afiliación, pero de todos modos se nos ubica dentro del mundo de los think tanks, efectivamente, y está muy bien. ¿Por qué hay la sensación que los mejores pensadores se ubican en la izquierda política, Santiago? Esa es una buena pregunta, tal vez para la siguiente encuesta de poder, ¿eh? Ya me has dejado una investigación, ya me has dejado pensando. Hay una larga tradición de pensadores de izquierda en el país, la ha habido también de pensadores de derecha, tal vez en años recientes no hayan destacado tanto los pensadores de reciente, aunque sí tenemos algunos anteriores, ¿no? Que han tenido todavía una gran influencia en el Perú y tal vez haya que retomar este grupo.
pequeño grupo que se ha formado de congresistas liberales tal vez quiera tomar algo alrededor de esta ideología, aunque discutir de ideología en estas épocas no está muy de moda, ¿no? La gente es más pragmática. Digamos, porque he leído alguna vez con cierta distancia esta presencia digital de manifiesto.pe o de autores marcadamente de derechas que señalan que la narrativa de las ciencias sociales se la ha adueñado la izquierda. Y lo plantean además con cierta rabia y con cierta desesperación por retomar un discurso, ¿no? Sí, pues, y ahí lo que sería bueno es un balance, tal vez, porque uno difícilmente podría decir que en el Ejecutivo en los últimos 20 años ha predominado ideología de izquierda, ¿no? Difícil sería sostener algo así, me parece. Más le vendría bien al país esa dualidad, en tal caso, ¿no? Así es, totalmente. Aunque tiene razón que izquierdas y derechas parecen ser ya compartimentos estancos venidos a menos. Algunas últimas preguntas de grade. ¿El financiamiento es hoy día solamente por proyectos? Sí. ¿Y por qué no del Estado? En los últimos 5 años tuvimos un financiamiento, 10 años en realidad, está terminando este año, un financiamiento muy generoso de la cooperación canadiense en una iniciativa que se llamó Think Tank Initiative, la iniciativa Think Tank. Ese fue un financiamiento a la institución que fue, por supuesto, muy importante para consolidar muchas de las cosas que hace GRADE. En cuanto al financiamiento del Estado, hay un tema, nosotros hacemos investigación en ciencias sociales y el principal agente que financia, digamos, la investigación en el Perú, por supuesto, es todo el sistema alrededor del CONCITEC, y las prioridades en el programa del CONCITEC no giran alrededor de las ciencias sociales y la educación. De hecho, nos acabamos de reunir con la presidenta del CONCITEC para ver si es que... Fabiola León Velardo. Así es, con Fabiola, para ver si es que podemos mover algunas iniciativas. Ella está muy interesada, pero... Ellos ven ciencia y tecnología, pues. Digamos, ¿no? Ciencia y tecnología pura, digamos, ¿no? Pura y dura, tradicional, o las ciencias duras, como dicen algunos, sí. ¿Y qué están planeando con el CONCITEC o todavía está en pañales? Sí, estamos planeando un conjunto de actividades para ver cómo es que internacionalmente se mueve el tema de las ciencias sociales desde las agencias nacionales de investigación, cómo es que las ciencias sociales pueden tener un impacto en el desarrollo económico del país, que es uno de los fines del CONCITEC. Y esperamos organizar un evento y una serie de publicaciones, espero hacia mayo o junio de este año. De acuerdo. Una última pregunta antes de irme a la pausa y para cerrar el tema de GRADE, y tiene que ver con el futuro. ¿Cómo te imaginas a GRADE en 10 años? ¿Dónde está GRADE en 10 años? Te estaba contando que estábamos ampliando nuestro repertorio alrededor de... no solo de investigación, sino también de organización de cursos. Y yo me imagino que en los próximos años nos vamos a meter también un poco más a la parte de implementación de programas y estamos creando una unidad de proyectos que pueda trabajar usando la investigación y de la mano posiblemente con agencias del Estado o de la sociedad civil en algunos casos, o incluso del sector privado, ¿por qué no?, en la implementación de algunos programas, porque pensamos que hay mucho que se puede traer de la investigación para este tipo de trabajo. De acuerdo. Ahora sí, la ultimita. ¿Cómo estamos en la investigación social respecto al barrio, respecto a América Latina? Seguramente te ha tocado estar en congresos y uno cuando va a congresos ahí un poco que mide a sus pares, ¿no es cierto? ¿Qué has encontrado, Santiago? Sí, bueno, hay, como te decía antes, en el Perú hay muy poco apoyo del Estado para la investigación en ciencias sociales, cosa que no ocurre en, por ejemplo, Chile, México, Brasil, incluso Argentina y Colombia, donde hay más apoyo del Estado para la investigación en ciencias sociales, porque cuando se va, digamos, la cooperación internacional, como mencionaba antes, lo que debería hacer es entrar al Estado, cosa que está ocurriendo todavía tímidamente en el Perú. Ahora, hay muchos otros países donde, claro, tampoco hay mucho desarrollo de la investigación, o sea que a mí no me gusta decir que somos los últimos de la cola, pero ciertamente estamos mirando desde atrás a algunos países como los que he mencionado. De todos modos, se han formado algunas asociaciones muy interesantes para la promoción de la investigación en el Perú. Y puedo mencionar, por ejemplo, CEPIA, que es el Seminario Permanente de Investigación Agraria,
APE, que es la Asociación Peruana de Economía, que la APE organiza un seminario todos los años de investigación en economía, CEPIA cada 2 años, y finalmente la CIEP, la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, que cada 2 años organiza un seminario y todos los años publica una revista. Entonces ahí con esfuerzo, con la voluntad de muchas personas, se está moviendo por lo menos en estas disciplinas y seguramente en algunas otras también, ¿no? De acuerdo. Vámonos a una pausa, Santiago, una pausa breve, porque quiero aprovechar que estás aquí para hablar de educación, que es tu especialidad, y para hablar del Proyecto Educativo Nacional, donde estás metido además, estás yendo a las reuniones y escuchando todo lo que está viniendo además de regiones, que parece ser todo muy interesante. Vámonos a una pausa. Muy bien, gracias. Y seguimos con más. Quédense con nosotros. Esto es Espacio de Gestión. Continuamos en el programa, continuamos en Espacio de Gestión. Santiago Cueto está con nosotros, director ejecutivo de GRADE, y una de las personas, de las autoridades en el mundo de la educación que están trabajando en el Proyecto Educativo Nacional. ¿Cómo va el proceso, Santiago? ¿Eres optimista respecto a ese 2036 o estás viendo que en el arranque hay cosas que tenemos que corregir? Sí. Para poner un poco en autos a los radioescuchas, el Proyecto Educativo Nacional fue planteado por el Consejo Nacional de Educación, el PEN, el año 2007 hasta el año 2021. Entonces, el año pasado, el Estado, el Ministerio, nos encargó empezar a pensar un nuevo Proyecto Educativo Nacional que llegue del 2021 al 2036, efectivamente. Entonces, lo que tenemos en el actual PEN, Proyecto Educativo Nacional, es una visión y 6 objetivos estratégicos. Lo que hemos empezado en el Consejo Nacional de Educación es una discusión sobre cuál podría ser una nueva visión y cómo podríamos plantear si es que van a ser objetivos estratégicos nuevamente o si deberíamos plantearlo de alguna otra forma. Y para esto, como tú decías, hemos empezado a hacer algunas consultas en Lima, algunas en provincias, pero esperamos hacer estas consultas todavía más amplias. Estamos haciendo también, se ha encargado a un grupo una evaluación del actual PEN para ver dónde nos quedamos cortos, qué cosa es lo que falta y, en fin, en eso estamos. No es un proyecto educativo pensado por algunos dirían iluminados o algunas personas especialistas en educación. Se está intentando aterrizarlo, digamos, de la forma más descentralizada, amplia posible. ¿Esto es posible para un documento que va a atravesar políticas públicas? Sí. ¿Cuál es el sentido del PEN? Estoy pensando alrededor de tu pregunta. No puede ser plantear, digamos, un plan específico, porque para eso está el Poder Ejecutivo o incluso el Congreso. Tiene que ser, de todos modos, en algún nivel, un documento que plantee algunas orientaciones estratégicas. Y claro... O sea, no es un manual de uso docente. No es cierto. No, ni es un manual para el buen ministro o ministra tampoco. Así es. Pero sí es un documento que esperamos le sugiera cosas a cualquiera que esté interesado en educación. Y el otro día justo teníamos una discusión pensando en los diferentes grupos objetivos que podrían trabajar en esto. Entonces, se van a abrir mecanismos a través de Internet y a través de consultas presenciales para ver cómo es que podemos plantear el PEN, tomando en consideración las preocupaciones de las personas y las visiones de las personas, porque aquí hay que hacer un poco de futurología, ¿no? ¿Cómo será el mundo y cómo será la educación al 2036? En y tratar un mundo de anticipar. Tan cambiante, además, ¿no? Así es, y la gente está hablando no de la tercera, sino de la cuarta revolución industrial. ¿Te ha parecido interesante? A mí me lo pareció, pero quería conocer tu opinión, esta división del Proyecto Educativo Nacional en grupos etarios. Empezar en primera infancia, ¿no? La básica regular, luego un enfoque en personas además, ¿no? Sí, el enfoque en personas yo creo que va a prevalecer efectivamente. Como tú dices, estuvimos pensando durante los últimos meses en las etapas del desarrollo. Así es. Lo que subyacía ahí es
la idea de que cada etapa tiene características específicas que generan necesidades, pero también potencial específico para el desarrollo, y que el proyecto educativo nacional debía responder a estas, pero también conectar una etapa con la otra, por esa noción tan importante a nivel internacional, que es la idea del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? No te puedo decir que esa va a ser la visión definitiva de lo que va a quedar o la forma en que se va a estructurar el proyecto educativo nacional, pero va a estar presente de todas maneras, ¿no? ¿Cómo conversa? Lo voy a poner en personas, pero quiero decir cómo conversan intelectuales de la talla de ustedes, de diferentes miradas y de diferentes generaciones, pero también de diferentes experiencias en el Estado. ¿Cómo conversa Santiago Cueto con Idel Wexler y con León Trachtenberg en el Consejo Nacional de Educación y llegan a un acuerdo? Es como un imposible, digamos. Y no solo los que has mencionado, no, por supuesto. Somos 25. Exactamente. De los más diversos. Conversamos muy alturadamente con una agenda que nos pone la presidencia. A veces se logran acuerdos, a veces no, y entonces encargamos a la dirección, digamos, al comité directivo, al consejo directivo del Consejo Nacional de Educación, que formule una propuesta que integre en la mejor medida posible todas las cosas que hayamos discutido y que sistematice la información, digamos, sí, que haga un poco de orden en las ideas. Sí. Y a partir de eso avanzamos, ¿no? Sí. Conocí al grupo de apoyo, me parece gente muy joven además y muy interesada en que ese proyecto sea un éxito. Sí, claro. Tenemos un muy buen equipo técnico. Ahora, tengo experiencia por el programa de educación que conduzco en Exitosa los domingos, y donde hablamos con muchos profesores, porque es un programa de rama magisterial, que los docentes tienen muchas ganas de participar de este proyecto, Santiago. Que se les escuche, que se sientan actores y parte de la armazón, de la estructura de este proyecto educativo nacional. Sí, estoy seguro que es cierto lo que dices y estamos tratando de buscar formas de lograrlo, porque lo peor que puede pasar es un documento, como tú decías, planteado por gente tal vez muy inteligente, pero que no se conecta con lo que quiere. Con la clase, ¿no? Con la escuela. Sí, así es. O peor, que ni siquiera es conocido por ellos, que alguna gente nos ha dicho, bueno, ustedes han tenido este PEN que ha estado vigente estos últimos más de una década, pero yo no lo conozco, cómo es que lo han trabajado, etcétera. Entonces, una vez que logremos este proceso de consulta, deberíamos pensar también en un proceso de diseminación, de impacto, de involucramiento con los actores para que lo hagan suyo, ¿no? De todas maneras. Sí. Ya han tenido eventos en regiones, no sé si has podido ir a alguno de ellos, Santiago. Sí, no he ido a ninguno, pero estoy planificado para este año para asistir, efectivamente. ¿Y qué te han contado los que se han ido, que han encontrado allí? ¿Hay una cosa que bulle? Totalmente, hay un gran entusiasmo de los actores. También he percibido lo mismo. Así es, por ser parte, ¿no? Por ser considerados, porque se escuche su opinión. Estamos en ese camino. Ahora, vamos al fondo del asunto, al 2036. ¿Cómo se plantea la educación en un arco de tiempo tan grande, Santiago? Hemos estado pensando en escenarios, cómo va a ser la educación en el futuro y como decía antes, el ejercicio de la futurología es sumamente complicado. Sí, es complicado, sí. Pero seguramente uno podría pensar en una educación en la cual la tecnología, Internet, va a tener mucho más presencia que la que tiene ahora. Parece ser una clave, ¿no? Parecería que crecientemente vamos a tener una educación menos rígida, tal vez, en la cual se puedan generar más, sobre todo en educación superior, por ejemplo, formas en las cuales los estudiantes puedan ir generando su propia carrera y sus propias especialidades a partir de los módulos que vayan pensando. En el marco de una transformación laboral que parece ser muy grande también, ¿no es cierto? Así es. Carreras que desaparecerán, nuevas que entrarán. Así es. Y se habla con mucho miedo, ya que lo mencionas, el campo del trabajo, de que se puedan perder muchos trabajos. Pero lo que ha pasado en las anteriores revoluciones industriales es que efectivamente algunos
trabajos se pierden. Los expertos hablan mucho de la pérdida de trabajos que requieren, digamos, un nivel de instrucción muy básico, pero los trabajos en los cuales se requiera mayor pensamiento, creatividad, análisis, etcétera, no solo seguirán, sino que se crearán más trabajos en esa línea, y por lo tanto la educación tiene que empezar a generar ese tipo de habilidades, ¿no? Te voy a sonar apocalíptico también, pero no sé si te pasa, pero cuando a mí me hablan del cambio climático, a mí me entran unos sudores y unas preocupaciones que son, o sea, que trascienden a mis hijos, digamos, ¿no? ¿Qué pasará en ese 2036? No sé si la figura del cambio climático entra en esta lógica también de trabajo, Santiago. Sí, tú sabes que alrededor de esto, la meta o los grandes objetivos de desarrollo que nos ha planteado el sistema de Naciones Unidas del 2015 al 2030 son los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen que ver con esta idea de mitigación, ¿no? Así es, de sostenibilidad en medio del cambio. Y uno de los temas es cambio climático, pero dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no se han discutido mucho en el Perú, y yo creo que valdría la pena hacerlo, está educación, pobreza, etcétera, pero todos, digamos, planteados con esta perspectiva de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que empezar a pensar más en el futuro y en cómo podemos anticipar los cambios negativos para que todos llevemos una vida más feliz. ¿Han hablado ya de equidad de género? Que parece ser además el conflicto más grande de la historia, digamos, ¿no? A mí me parece que es complejo, pero siento que hay cosas sumamente más importantes, pero en fin, no te fíes un poco de mi percepción. Yo la verdad es que pensaba que era, hasta hace 2 o 3 años pensaba que la igualdad de género era un tema ya establecido, digamos, pero me ha sorprendido efectivamente, como tú dices, la reacción en contra, la viralidad, ¿no? Ahora, sí queda claro que el feminismo es el gran pensamiento del siglo XXI, esa sensación tengo yo. Irrumpe con una vigencia y con una sensación de atizar un poco el avispero que me parece saludable. Sí. O sea, es obvio que durante el siglo XX se atropellaron históricamente, ¿no? Así es. Se atropellaron los derechos de las mujeres en muchos sentidos. Así es. Y el feminismo tuvo un rol para ponerla en su lugar, igual que digamos, todas las reivindicaciones que tienen que ver con cuestiones raciales en Estados Unidos, con Martin Luther King, que fue su aniversario, ¿no? El Consejo Nacional de Educación, volviendo a género, se ha planteado múltiples veces en la posición de respetar la igualdad de género y de promoverla, porque yo creo que si cedemos en esta discusión que tiene que ver por ahora con el currículo, se comprometen muchas otras decisiones del Estado que tienen que ver también con, por ejemplo, el Plan Nacional de Igualdad de Género. En fin, el género aparece en múltiples, y la igualdad de género en particular, en múltiples documentos del Estado. Y si cedemos, yo pienso, en esta primera del currículo, estaríamos en un grave riesgo de ceder en las otras y sería lamentable, ¿no? En mi opinión, y puedo decir también del Consejo Nacional de Educación, por todos los pronunciamientos que hemos tenido al respecto. Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me he quedado pensando en tu respuesta porque creo que en el fondo también hay una exacerbación de la ignorancia y del miedo a través de toda esta discusión sobre el género en la educación. Y me irrita profundamente. Pero en fin, ya será materia de otro programa. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también. Vente cuando